Muy buenas tardes, todo listo para que mañana llegue el primer vuelo comercial al aeropuerto de Palenque, inaugurado recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco. Un avión de Interjet aterrizará mañana a dicho aeropuerto, con cuyo acto inicia operaciones esa terminal aérea tan esperada por el estado de Chiapas, porque supone que va a atraer mucho más turismo europeo y estadounidense, que gusta de recorrer la zona maya de una manera rápida, y hasta ahora no había forma de hacerlo vía aérea. Solamente llegaban pues a Chichén Itzá o quizá a alguna otra parte de Guatemala, y cuando querían conectar con Chiapas se encontraban que tenían que venir por tierra. Mañana tendremos la información completa de ese acto, que sin duda es simbólicamente importante para los chiapanecos. Encarcelan a una mujer indígena de 14 años en la zona Altos de Chiapas por haber abandonado a su marido. Una indígena tzotzil de 14 años se encuentra encarcelada desde el domingo por orden del juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, Ricardo López Hernández, acusada de haber abandonado a su marido y negarse a pagar una multa de 24,700 pesos, informaron familiares de la menor. Cosas como esas pues siguen incomprensibles para nosotros, siguen ocurriendo en zonas indígenas de la República Mexicana, no solamente de Chiapas. Viene en otros asuntos. México responderá la próxima semana a la ONU sobre derechos humanos. En Los Pinos, el mandatario recibió el informe de labores 2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e hizo un llamado a todos los servidores públicos a respetar y hacer respetar los derechos fundamentales. Y es que pues la mayoría de las quejas todavía están centradas contra los militares y contra la policía. El gobierno federal no rescatará a Oceanografía, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular de la dependencia, Luis Videgaray, adelanta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estudia el caso de la empresa proveedora de servicios petroleros por estar involucrado Banamex, pero dijo que aún no hay ningún resultado que revelar. Por el caso del Chayo, el PRD denunciará a Luna y a Poaré. Será la próxima semana cuando diputados de ese partido acudan a la PGR para denunciar a los exfuncionarios, pues consideran hubo negligencia que benefició en su momento al exdelincuente Nazario Moreno González, abatido a tiros el pasado fin de semana en un enfrentamiento con los militares cuando pretendían detenerlo vivo. La CENTE reforzará el plantón en el Monumento a la Revolución en el Distrito Federal. La dirigencia magisterial informa que a partir de la próxima semana iniciará su jornada de lucha, en la que incluirán otro tipo de movilizaciones. Todavía sin aparecer el avión de Malasia, hay una serie de conjeturas hasta este momento, y pues no ha habido todavía ninguna información relevante sobre la localización de esa aeronave que llevaba 239 personas a bordo. Hoy en la mañana, tremendo susto se llevaron allá en Nueva York. Una explosión por fuga de gas derrumbó 2 edificios en la Gran Manzana. Hay reportes de 2 muertos. Una fuga de gas provocó la explosión que derrumbó los 2 inmuebles residenciales, informó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Hay además 18 personas heridas. El impacto debió haber sido bastante importante contra los habitantes de Nueva York cuando se enteraron de esa noticia, pues seguramente todavía tienen en sus memorias aquellas imágenes del derrumbamiento de las Torres Gemelas ocurrido en septiembre del 2001. Y bueno, pues finalmente se logró aclarar que fue una fuga de gas que derrumbó a 2 edificios allá en Nueva York esta mañana. Y Malasia extiende el perímetro de búsqueda del avión desaparecido. Satélites de 15 países buscan la aeronave entre Malasia y Vietnam. Allí a mí me parece que va a haber
noticias muy importantes en los próximos días, porque si el avión hubiera explotado en el aire y posteriormente caído a tierra o al mar, seguramente ya lo hubieran encontrado 3-4 días después de que o haya ocurrido un suceso de esa naturaleza, pero pues no hay ninguna señal de que eso haya ocurrido hasta este momento. ¿Quién sabe qué habrá pasado con eso, mi estimado Ángel Silva? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Pues ya se está haciendo costumbre estas tardecitas de una temperatura elevada y pues, sí, tráfico en la ciudad, tanto porque siempre ha existido tráfico en esta ciudad y por las reiteradas, lo hemos reiterado, las obras que se están llevando a cabo, muchas beneficiosas para todos, ¿no? Y para ponerle un ingrediente más, vinieron a bloquearnos el centro de Tuxtla Gutiérrez. Además. Estimado Marco González, ¿cómo estás tú? ¿Qué dice el calorcito? Pues con 43 grados, según lo que marcan aquí los termómetros de las camionetas, pues te has de imaginar que se siente uno así como tuxtleco en su propio jugo. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Y más cuando empiezas a ver algunas cosas así levemente. Ángel, buenas tardes. Alejandro, amable público, radio escucha. Vean ustedes nada más. Sí. La tasa de informalidad laboral en el país es más o menos de 58.4. Eso es lo que dicen los indicadores del INEGI. Pero Oaxaca tiene el 81.26. Y luego le seguimos nosotros los chiapanecos con el 78.46. Es decir, pequeña diferencia ahí como de menos de 3 puntos. Luego, con menos de un punto abajo sigue Guerrero, luego está Puebla, enseguida va Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Yucatán, Nayarit, Tabasco, Guanajuato, Campeche, y bueno, ahí cerca, muy cerca de la media nacional, está el Estado de México. Chihuahua tiene menos informalidad, es el estado que menos informalidades tiene, y caramba, qué bueno que en estas entidades las cosas les están marcando bien, pero a nosotros, desafortunadamente, estos indicadores nos están diciendo que las cosas no andan bien en nuestra economía. Y pasando, ya cambiándole tantito a la hoja, mi querido Alejandro, Ángel, José Alfredo Jiménez, el celebérrimo compositor guanajuatense, escribió una famosa canción, muchísimas y todas famosísimas, pero hay una en especial que se llama Las Ciudades, no sé si ustedes la recuerdan, y en la cual señala, en una de las estrofas, uno de los estribillos, que dice así: la distancia aparta las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Esta canción se ha hecho famosa, la han cantado infinidad de cantantes desde, ¿qué le gusta a usted? Chabela Vargas, Joaquín Sabina, y de ahí para el real. Y esto viene a colación, Alejandro, Ángel, porque justamente hoy se cumplen 25 años de la aparición del Internet, que nos mantiene comunicado con gente de otros extremos del mundo, pero que en la mayoría de las veces nos incomunica de nuestro entorno, de nuestra familia, casi siempre. La tecnología es uno de los temas más tratados en la actualidad. Sin duda favorece un desarrollo económico, social, cultural y personal, dicen los que saben. El Internet nos ofrece una infinidad de beneficios, podemos encontrar muchísima información y funciones que, caramba, pueden ser aplicadas al ámbito educativo, pero la mayoría no los usa para eso, ni para el servicio médico, no, los utiliza para la diversión. Bueno, entonces las cosas no están tan bien, porque si uno se divierte la mayor parte del tiempo y trabaja muy poco, pues las cosas van de mal en peor. Pero también cabe mencionar que la mala utilización del Internet conlleva riesgos, principalmente en niños, adolescentes y jóvenes. En las universidades, cuando uno deja, yo le he dejado tareas a mis alumnos, les digo que lean, que razonen y que me entreguen algún control de lectura, algún
algún artículo en especial que quiero que le hagan una crítica. Y pues son tan absurdos algunos que todavía viene la dirección del internet donde la bajaron, el famoso copy-paste, copiar y pegar. Lástima, nada más no hicieron más el esfuerzo de copiar, pegar y llevar, y creen que porque lo copiaron y lo pegaron sin leerlo, no entienden absolutamente de nada. Marco, ¿mandé? Un segundo nada más, me hiciste recordar ahorita una frase que encontré hace poco justamente en las redes sociales, que decía, me llamó la atención y ahorita me hiciste recordarla, decía, respétame, porque yo me gradué cuando todavía no existía Google, ni Twitter, ni Facebook, ni Wikipedia. Bueno, un día me preguntó mi nieto con cómo me divertía yo, y le dije que yo me divertía jugando al trompo, al valero, a la tipacha, y cuando le dije tipacha abrió los ojos del tamaño del plato, y me dijo, ¿es algún juego de internet, abuelo? Le dije, no, era una tortillita que se hacía con la cera de las abejas por la Semana Santa, y había que tener habilidades. Y pues yo no tuve el Google, no tuve el Twitter, no tuve nada más tenía yo la más hermosa biblioteca cerca de mi casa, la Biblioteca Nacional de la UNAM, en aquel entonces allá por el centro, y pues ahí uno aprendía porque aprendía. Pero regresando a esto, si me permites, Ángel, ya para concluir, claro, una gran cantidad de información es la que está rondando en el internet, pero cuando no se tiene una preparación adecuada, tantísima información termina por hacernos daño o por hacer mal uso de ella. Podemos tener información no muy confiable, información que no es apta para la población y sin embargo se tiene acceso a ella. Se generan más gastos familiares, existen pérdidas de tiempo al estar buscando información y al mismo tiempo chateando con los amigos. Se deja la búsqueda y después se queda uno con los amigos. Robos y estafas tanto en el aspecto económico como intelectual, se pierde la efectividad de interacción personal, existe una desigualdad de posibilidades de acceder a la información y a la nueva tecnología, problemas de virus. Y aquí viene algo importante, el robo y el espionaje, la posibilidad de piratar información, canciones, y bueno, y también que nos quiten nuestra propia personalidad, nuestras cuentas y quedemos endeudados. Están surgiendo, parece ser, ahora, nuevos analfabetas. En cuanto a las desventajas, quiero referirme principalmente en el aspecto educativo, si me permiten. Existe una dependencia de la tecnología. Los alumnos se convierten en personas que poco saben de la investigación y menos del análisis. Se presentan trabajos de otras personas que solo son bajados por internet. Aquí quiero hacer tantito una acotación. En una ocasión le dejé a mis alumnos de la universidad que presentaran, por favor, un reportaje sobre ecología. Les di 2 semanas para que investigaran y me lo presentaran. Al final, cuando llegó el momento, uno de ellos me presentó un trabajo estupendo, bastante bueno. Y entonces el chico se puso orgulloso y lo presentó en la proyección. Y entonces, mientras yo busqué en la red y aparecía el mismo reportaje, se le estaba cambiando nada más el título y quien lo escribía. Y entonces el alumno me dijo, es que ese es un trabajo de un tal Marco González. Pues bueno, ni modo, el alumno parece ser que no se sabía el nombre de su maestro, pero seguimos en este asunto. El internet es una maravilla. Hace 25 años irrumpió en nuestras vidas y caramba, me parece que hemos permitido cierto libertinaje familiar y personal con esta red de redes. No quiero que se le ponga grilletes, pero sencillamente este concepto que presentó Tim Berners, el de la www, me parece un estupendísimo vínculo o manera para acortar distancias, pero ojalá entendiéramos que la mejor comunicación no es a través de la tecnología, sino es cara a cara, persona a persona. Esto
esto nos vincula más y mejor. Desafortunadamente, solamente esto sucede cuando se cae el Twitter, se cae el Facebook, o sencillamente se pagó la cuenta. Se cae el WhatsApp. Se cae el WhatsApp. Marco, comentarte, ahorita que mencionaste, y yo insisto en el tema de la academia, de las escuelas, que es donde más incide el asunto de estos trabajos plagiados, y tú como un reconocido maestro, yo quiero invitarte a que en una próxima ocasión podamos platicar, debatir o discutir, según sea el caso, este tema tan importante ya en lo particular, porque hoy en día, en que proliferan las llamadas universidades patito, en donde podemos encontrar maestrías y doctorados ya comúnmente conocidos como de los rápidos del sur, porque en 6 meses casi eres maestro, en un año eres doctor, sin siquiera titularte, o en el mejor de los casos haciendo una tesis totalmente plagiada de internet, de Wikipedia, de un sinfín de opciones que ofrece el internet. Y es un tema que da para muchísimo, porque es increíble la cantidad de personas que hoy se hacen llamar profesionistas, sí, que tienen estudios de este tipo y que de verdad, con que cruces 2 minutos de palabras con ellos te puedes dar cuenta que a duras penas terminaron sí, la primaria. Y hay otra frase que también leí en Twitter que me viene a la mente ahora, que dice que hay gente que porque sabe leer y escribir, cree que sabe leer y escribir, ¿no? Justamente. Grave. Yo quisiera, mi estimado Ángel, rematar esto. A mí el internet se me hace una estupenda herramienta. Hemos hecho mal uso de ella. Caímos en un libertinaje, quizás porque nos sentíamos agrilletados. Y con respecto a lo que tú dices, había un emérito maestro universitario en San Cristóbal que nunca se tituló. Por alguna extraña razón, nunca se quiso titular. Y un día, uno de sus alumnos, queriendo jugarle una broma, él sí se había titulado, al pasar por el parque de San Cristóbal, le expresó en voz en cuello: adiós, maestro sin título. A lo que el maestro se volteó y con la parsimonia de los años y la inteligencia y la sagacidad que te da el conocimiento, le contestó el profesor: adiós, título sin alumno. Hasta ahí el asunto. Más claro ni el agua, mi amigo Marco. Ángel, la situación ahora con el internet es: podemos hacer de esta herramienta la mejor herramienta para comunicarnos, para que nos sirva para la educación, sí, para la salud, sí, para la investigación, para lo que tú quieras, gustes, sí, y mandes. Pues, desafortunadamente sí, existen algunos estudios que no quisiera referirme muy a profundidad para concluir este tema. Sí. Mira, el 90% de las consultas que se hacen en internet, o el uso que se le da al internet, es para bajar música o ver chicas en poca ropa. Superficialidad. Toda la superficialidad. Luego el 5% restante es para consultar algo que se está inventando, lo que le llaman ahora a los jóvenes, sí, la leyenda urbana. Y el restante 5% será para buscar tesis que fusilarse, artículos que bajar, o para leer noticias. Las camionetas blancas. Justamente. Pero ya hablemos en serio, mira, doy un apunte de final porque tenemos que ir a pausa. Es la internet, las redes sociales, es una avalancha imposible de parar que tenemos ya encima y que va a seguir penetrando a los hogares cada vez que pueda. Y que se lo permitan los recursos de quienes vivan en una casa, ¿no? Eso es imposible de parar, pero fíjate que a mí se me ha ocurrido siempre una pregunta cuando tratamos estos temas de que cómo va a transformar el uso de la internet en el mundo, la psique del ser humano, que no había tenido mayor transformación desde que Freud
formó sus teorías a mediados del siglo pasado. Hay quienes ya han hecho algunas teorías todavía no reconocidas, en el sentido de que pues va a producirnos cambios emocionales, va a producirnos pues ya los estamos cambios, viendo, trastornos por el estrés, va a ocasionarnos múltiples problemas de los cuales ya los estamos viviendo en frente de la casa en donde vivimos. Si te parece, mi Alex, mañana nos extendemos sobre este tema. Hay algunos libros, hay algunos apuntes ya de especialistas muy connotados en el sentido de qué está afectando en las relaciones sociales, en la relación personal de los individuos que utilizan. Hay tipos que prefieren estar conectados a la red que estar besándose y acariciándose con la chica de sus sueños. Uy, ya está más grave. Caramba. ¿No? Bueno, hasta aquí pues, mi aportación el día de hoy, mi estimado Alejandro. Ángel, que tengan muy buena tarde, buen provecho. Espero que me envíes las fotos de chicas que me prometiste que habías encontrado ahí en la red. Sí, una de ellas es de Margaret Thatcher en Casa Rota y la otra de la reina de Inglaterra. Bueno, inteligentísimas mujeres. No importa, aunque sea, pero con la biografía, por favor, Marco. Sí, claro. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Sí, hay mucho de qué hablar en eso. Oye, pues te platico este asunto rápido ya para irnos al corte que corresponde a la media. Una indígena tzotzil de 14 años se encuentra encarcelada desde el domingo pasado, reportaron medios de comunicación esta mañana, por orden del juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, Ricardo López Hernández. La chica está acusada de haber abandonado a su marido y negarse a pagar una multa de 24,700 pesos, informaron familiares de la menor. Esto obviamente por usos y costumbres de esa localidad indígena de Chiapas. Explicaron los quejosos que en agosto pasado Roxana Hernández Santis, originaria del poblado de Toxchotic, municipio de Mitontic, ubicado a 40 kilómetros de San Juan Chamula, se juntó con un hombre originario del paraje de Balchen de San Juan Chamula. En noviembre se separaron, supuestamente porque ella tuvo problemas con la familia de su compañero, por lo que regresó a vivir a su familia a Toxchotic. Indicaron que el 1 de marzo Hernández Santis fue citada por las autoridades de Mitontic para notificarle que debía pagar 24,700 pesos como multa por haber abandonado a su marido, según los usos y costumbres de esa comunidad indígena. Y fíjate, ayer le preguntaba yo a Rita Balboa, la presidenta de la Organización de Mujeres Priistas de Chiapas, con motivo del Día Internacional de la Mujer, de que pues si no era tanto de que por decreto estén tratándole de conseguir espacios a las mujeres. Y bueno, pues esta nota me deja todavía más sorprendente. Sí, fíjate, Alejandro, si me permites, yo muy rápido, me llegó una información al correo y creo que vale la pena comentar muy rápidamente. Hay una fundación que se llama Mujeres Transformando Chiapas, quienes también tuvieron actividad el fin de semana en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Sí. Estuvieron trabajando en diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de dar a conocer apoyos que ofrece esta institución. La presidenta de esta fundación es Marlene Álvarez, quien dijo en las reuniones que lo importante de esta fundación es generar oportunidades que propicien el desarrollo integral de las chiapanecas, de sus hijos y su familia, y que les permita mejorar su calidad de vida, salvaguardando siempre la equidad de género y de los derechos de la mujer. Reiteró que se seguirá brindando apoyo médico, psicológico, nutricional y de salud a más de 300 mujeres que se atendieron este fin de semana, entre niñas, jóvenes y mujeres de las colonias Capulines 3, Alianza Popular Laborante, Unidad Antorchista, Rancho Santa Cecilia, Cuchilla Santa Rosa y Rivera del Carmen, a quienes se les visitó a sus respectivas colonias los días viernes, sábado y domingo en el marco de esta celebración que mencionas. Las mujeres ahí reunidas plantearon sus necesidades, como construir centros de salud, talleres de trabajos manuales, entre ellos corte y confección, repostería, carpintería, entre otras peticiones que se llevaron a las instancias correspondientes. La fundación hizo entrega de despensas, estímulos a mujeres ahí presentes, y en estas actividades estuvieron presentes Humberto Alvarado, apoderado jurídico de la fundación, José Domingo Reséndez Paniagua, presidente del Comité Pro Mujeres de la colonia Alianza Popular Laborante, así como muchas mujeres que integran esta fundación, entre ellos nuestra amiga y compañera de medios, Eva Méndez Farrera, quien fue
quien me hizo favor de enviarme esta interesante información, Alex, que sigue fluyendo a partir de esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Cierto. Oye, pues me llamó la atención también alguna opinión de un investigador a nivel nacional respecto de las reformas estructurales que ha hecho Enrique Peña Nieto, en el sentido de que van a tener efecto a largo plazo, que no nos hagamos ilusiones de que van a tener un impacto inmediato. Las reformas en telecomunicaciones, energética, transparencia y política electoral son un reto de enormes dimensiones, pues ofrecen una constitución renovada y tendrán impacto a largo plazo en el país, afirmó Miguel Carbonell, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Señaló que las 4 reformas le dan mucho más contenido a la Constitución, reafirman además una tendencia de crear órganos constitucionales autónomos y generan necesidad de hacer profundas transformaciones al marco legislativo, abundó el también doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y otro tema que también no quiero dejar pasar desapercibido, a pesar de que ocurrió el día de ayer, es que fíjate que los senadores aprobaron el despido por acoso. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que va a castigar con multas y despidos contra jefes y maestros acosadores, además de otros castigos contra compañeros del trabajo o escuela que incurran en violencia física o psicológica. Las reformas aprobadas en la sesión ordinaria de ayer martes establecen sanciones más severas, que incluyen la destitución a quienes de forma recurrente y sistemática incurran en acoso laboral. Al que en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona o personas y le cause un perjuicio profesional o daño patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, se le impondrá una multa de hasta 40 días de salario mínimo. Es una multa mínima, pero de todas maneras no deja de ser importante. Si quien acosa fuese superior jerárquico y utilizare los medios circunstanciales que el encargo le proporcione, además de la multa señalada en el primer párrafo de ese artículo, se le destituirá de su cargo, empleo o comisión desde el primer caso de aplicación, señala el dictamen. También se aprobó por unanimidad una reforma al artículo 259 bis del Código Penal Federal, donde se tipifica el acoso sexual cometido por profesores, autoridades académicas y alumnos. Esto es importante que lo tengan presente. Los trabajadores o trabajadoras de los sistemas educativos que hay en el país y los alumnos, desde luego, que regularmente suelen sufrir ese tipo de situaciones. Y aquí lo importante, Alejandro, es que se haga cumplir la ley y que tampoco se abuse de ella, porque bueno, la cuestión del acoso, bueno, siempre ha sido en teoría, por lo menos en la teoría, pues penado, siempre ha sido castigado, pero a veces es muy difícil tipificar el delito, demostrarlo. Sí, porque a veces los mismos alumnos o las mismas alumnas se prestan a ese tipo de cosas. Exactamente, y también que no haya abuso por parte de muchas personas que por venganza, por desquite, van y levantan una denuncia en este caso, cuando los hechos son falsos, ¿no? O sea, es una cuestión de ambas partes, y sin lugar a dudas, si esto se cumple, Alejandro, vacantes va a haber por montones, ¿eh? Las 3:31, vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @LaNuevaTuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones.
Desde 1910 se proclama el Día de la Mujer, de carácter internacional, como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer, para ayudar a conseguir el sufragio universal y a la postre para ocupar cargos públicos, exigiendo el derecho del trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para los países desarrollados y en desarrollo. Las Naciones Unidas ha reforzado el creciente movimiento internacional para que esta celebración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación política y económica. Chiapas, en su historia, también ha tenido grandes mujeres que se han distinguido por su sensibilidad, por su fuerza, por su trabajo y por su compromiso en contribuir que se elimine la desigualdad de la mujer. Hoy, la señora Leticia Cuello de Velasco, de la mano del gobernador Velasco Cuello, no bajan la guardia en los esfuerzos individuales y colectivos para lograr avanzar en la inclusión de la mujer chiapaneca en los espacios de la participación social, económica y política. Esta es una fecha que elogia a la mujer y su protagonismo creciente en la lucha por un mundo más equitativo, más participativo y justo. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Los artistas de lo humano y de lo eterno dan testimonio de su vida y su cultura a través de la cerámica. Cerámica, materia divina de la antigua Grecia. Es una exposición internacional de la colección de cerámica griega del Museo del Louvre de París. Visítala hasta el 27 de abril en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Una culta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. Hola, soy Alejandra López, te invito para que me escuches en la Nueva FM 94.7 de 9 a 10 de la mañana. Tendremos artistas invitados, música, diversión, entretenimiento, información y muchas sorpresas. En la Nueva FM 94.7, aquí te veo, va. ¿Existen otras dimensiones? ¿Podemos viajar a través del tiempo? ¿Crees en la reencarnación? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál es la importancia del ADN? Estos y otros mitos, teorías y realidades. Martes y jueves, 9 de la noche, por la Nueva FM 94.7. Conducen Denis y Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá y Cristina Flores. Panoramas. La Nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La Nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela, el arte callejero nuevamente en la casa. La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. $3:36. Tomás Sánchez Galdames, buenas tardes. Tomás. Sí. Estamos al aire, adelante. Alejandro y Ángel, buenas tardes. Alejandro, como lo comentabas al inicio del programa, la inauguración del primer vuelo del aeropuerto de Palenque a celebrarse el día de mañana. Pues luego de la inauguración del aeropuerto de la ciudad de Palenque, Chiapas, por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, será mañana 13 de marzo cuando se inaugure el primer vuelo oficial, por lo que existe gran expectativas entre hoteleros y restauranteros derivado a que con la llegada de los primeros vuelos
se espera una gran derrama económica para la región. En el sector turístico, empresarios de hoteles y restaurantes señalan que siendo una obra que ha sido esperada desde hace mucho tiempo, ellos se encuentran listos para atender el turismo con la infraestructura y el buen servicio que se requerirá en la ciudad de Palenque. Cabe recordar que el año pasado Palenque recibió 775,000 turistas y este 2014 se espera sea mayor el arribo de viajeros. Por su parte, el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, señaló que con el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional de Palenque, empieza también una nueva era económica y de beneficio para los habitantes de la zona norte selva del estado, toda vez que se trata de una obra estratégica en la que invirtieron de manera conjunta el gobierno federal y la administración de Manuel Velasco un total de 1.269 millones de pesos. Señaló que su moderna infraestructura, como la pista de aterrizaje de 2.500 metros, con capacidad para 14 operaciones por hora, la plataforma diseñada para 4 operaciones nacionales o 3 mixtas, así como su sala de pasajeros para atender a 250 usuarios, hacen de esta obra una terminal aérea de vanguardia que cumple con las necesidades de un turismo de altura. Por otra parte, Alejandro y amable auditorio, siguiendo el asunto de los maestros del CENTE, condenamos y rechazamos categóricamente los hechos de violencia y actos vandálicos que un grupo de jóvenes autodenominados anarquistas realizaron en contra de las instalaciones del Congreso del Estado, muchos disturbios y daños a la infraestructura, indicó el diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo. El congresista reconoció la voluntad pacifista del magisterio, quien respetando los acuerdos de civilidad se manifestó sin provocar ningún acto contrario a los intereses de la ciudadanía y agregó: rechazamos las versiones que apuntan a que fueron los maestros los responsables de los daños. Castellanos Calimayor señaló que el diputado Neftalí del Toro Guzmán, quien ostenta la representación jurídica del Poder Legislativo, interpuso una demanda penal ante las autoridades competentes en contra de quien o quienes resulten responsables de los actos vandálicos y el daño patrimonial. Entre los daños que sufrió la infraestructura del Congreso, detalló el derribo de la puerta principal del edificio, el grafiteado de diferentes áreas del inmueble, así como la ruptura de cristales al interior del recinto legislativo. Responsabilizó de los hechos de violencia a un grupo denominado anarquistas, jóvenes que oscilan entre los 17 y 24 años de edad, que aprovechando el tema de la reforma educativa y el plantón del magisterio, ingresaron al Congreso para causar estos destrozos. Para sustentar su dicho, el joven legislador detalló que en las cámaras de seguridad, videos y fotografías se observa un grupo de jóvenes que portaban banderas negras con una estrella roja al momento de ingresar por la fuerza al inmueble. El legislador subrayó la exigencia de que las autoridades actúen en consecuencia, deslindando responsabilidades y pidiendo que se haga justicia en contra de quienes hayan sido los responsables materiales e intelectuales de los hechos. Para Noticiero Misión 94, Tomás Sánchez Galdames. Buenas tardes, buen provecho. Muchas gracias, Tomás Sánchez Galdames. Pues me das pie para un tema que tenía yo justamente preparado para el día de hoy, y es el que tiene que ver, Ángel, justamente con estos actos de vandalismo ocurridos ayer en la entrada principal del Congreso del Estado y en el atrio ya dentro del Congreso del Estado, que es todavía más grave, y en donde pues algunas personas han dicho que se trató de anarquistas. Nada más que ahí yo me preguntaría, ¿de cuándo acá ha habido anarquistas en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez? Estos grupos han estado presentes en varios hechos allá en el Distrito Federal y ellos se autoproclaman anarquistas y han estado identificados, incluso muchos de ellos han sido detenidos por los destrozos que han causado allá en el Distrito Federal. Lo recordamos cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto del cargo, cuando hizo su primer informe de actividades, cuando marcharon los maestros y se quisieron infiltrar ellos. Inclusive hubo 2 contingentes allá en México, en el DF. Los maestros se apartaron de la marcha de ellos y los anarquistas o autollamados anarquistas se fueron
por su lado a causar sus destrozos. Eso me llama mucho la atención aquí en Tuxtla Gutiérrez. A mí me parece que eso no es real, pero también el líder de la sección 7, Adelfo Gómez, deslindó a los profesores de esos hechos vandálicos, y uno se pregunta entonces, si no fueron los maestros, entonces ¿quién? ¿Cómo puede ser posible, Ángel, que un grupo de personas extrañas a los profesores haya llegado ayer al Congreso del Estado frente a los manifestantes a destrozar lo que pudieron y los profesores no hicieron nada para impedirlo, a sabiendas de que cualquier daño ocasionado iba a ser achacado a ellos mismos? Eso me parece increíble. Lamentablemente, fíjate, esto va en contra de los manifestantes que estuvieron ayer causando estos destrozos. Lamentablemente todos los elementos a la vista ayer martes y en el pasado reciente indican que son los profesores de la CENTE los responsables de esos destrozos en el Congreso. Todo el tiempo se han comportado de esa manera, así lo han demostrado ante los ojos de todos en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas y en el Distrito Federal, insisto, en el pasado reciente. ¿Cuál sería la moraleja ahí? Crea fama y échate a dormir, ¿no? Como dice el refrán, y aquel otro que dice: si hay una criatura que parece pato, camina como pato, grazna como pato e intenta volar como pato, necesariamente tiene que ser pato. Y Alejandro, agregar también, bueno, si no fueron los maestros, como se informa, ¿quién tiene tomado el centro de la capital del estado? Pues es evidente que son ellos, nada más que siempre han hecho lo mismo, que tiran la piedra y esconden la mano. Acuérdate que recientemente agredieron a una comitiva allá en Michoacán, donde iba el secretario de Educación, Emilio Choaifet, y primeramente dijeron que no eran ellos, que eran infiltrados, que no eran los de la CENTE, dijeron allá en Michoacán, y aunque después ya no pudieron esconder y tuvieron que aceptar que efectivamente eran ellos. Es lamentable ese tipo de cosas. Porque si ya de por sí ese tipo de manifestaciones, toma de edificios públicos, manchas en las paredes, bloqueos carreteros, si ya de por sí afectan a terceros, pues ya con esto que están haciendo, pues se vuelven temerosos. Y fíjate que sobre ese tema yo escribí este día en El Cuarto Poder, en mi columna Acá Entre Nos, ese tema. Lo voy a resumir para no hacer más extenso el tema por el tiempo en radio, pero en síntesis yo digo que no era necesario que hubiera ese tipo de violencia en el Congreso del Estado para protestar con por las adecuaciones a la ley educativa que hicieron los diputados locales con la ley federal. En primer lugar, porque ellos están obligados legalmente a hacerlo. De acuerdo con el pacto federal, ellos tienen que estar adecuando sus leyes a las federales, las leyes estatales a las federales, y además hay un transitorio de la ley educativa federal que obliga a las entidades a hacer esas modificaciones, esas adecuaciones antes del 12 de marzo, y ellos decidieron hacerlo el domingo y lo hicieron. Bueno, por esa razón yo pienso que era innecesario hacer ese tipo de violencia, pero además hay que recordar algunos puntos de esa famosa reforma constitucional en materia educativa que fue realizada el año pasado a nivel federal y cuyas adecuaciones todavía están siendo hechas en las entidades del país. Son pocas, son consistentes, son contundentes del contenido esencial de esas modificaciones. Y fíjate que en estas multicitadas reformas existen garantías plenas de transparentar los procesos de evaluación, y para ello se propone la creación de un comité de transparencia, el cual tendrá por objeto garantizar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en los procesos de evaluación, así como detectar y recibir inconformidades de eventuales anomalías y turnarlas a las autoridades competentes para su solución. Número 2, los procesos de evaluación serán respetuosos de los derechos constitucionales de los docentes, así está estipulado en el texto. Número 3, está garantizada la permanencia en el servicio educativo, lo que ya platicábamos ayer, que a pesar de haber realizado 3 exámenes y no haberlos aprobado, pues no los van a despedir. En este sentido se establece que quienes no aprueben las 3 evaluaciones contempladas en la nueva ley no serán separados de su empleo. Cuando a cualquiera lo despedirían. O sea, aquí hay una distinción que no debió haberse hecho, pero bueno, está hecha. Sino serán reubicados dentro de la propia estructura educativa con base en sus perfiles.
civiles. 4, en caso de readscripción, es decir, de que alguien no haya aprobado los 3 exámenes que se le hagan y tenga que ser reubicado en otra área que no sea la aula, en caso de ocurrir eso, ninguno de sus derechos laborales adquiridos serán alterados. Se mantendrán sus respectivos sueldos, prestaciones, derecho a incrementos salariales, antigüedad, vacaciones, pensión, jubilación, seguridad social, cambios geográficos, entre otros. 5, en casos de readscripción también será conservada la dignidad laboral del docente. Fíjate, habrá garantía de audiencia y ubicará al maestro en el mismo municipio o zona escolar a que pertenezca. Número 6, rescata estímulos que el Estado ha instituido con el propósito de reconocer e incentivar la docencia en el magisterio chiapaneco, algo que ocurre cada día del maestro, cada año se da un estímulo a los profesores que han demostrado haber dado parte de su vida a la enseñanza. Bueno, pues eso se va a conservar y está estipulado que el Ejecutivo Estatal está facultado para continuar con esa tradición, que si bien no encaja en todo lo demás que pudieron haber quitado, pero se señala que va a ser conservado ese estímulo. 7, los contenidos y métodos de las evaluaciones serán formulados tomando en cuenta factores socioeconómicos, geográficos y culturales en que los docentes lleven a cabo su labor, porque se han quejado de que no es lo mismo la enseñanza que da un maestro en un área urbana como Tuxtla Gutiérrez, que no son los mismos niños que llegan a este tipo de escuelas a los que llegan en una zona indígena. Bueno, pues también van a contemplar esa situación. Y número 8, la responsabilidad del proceso educativo se atribuye a todos los actores y están claramente definidos los ámbitos y el rol que a cada uno corresponde, es decir, se establece que el maestro asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela, pero también atañe a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de los alumnos y en general a todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Termino este apunte en mi columna acá Entre Nos del Cuarto Poder el día de hoy con que por todo eso la lógica indica que no hay razones fundadas para que sigan ocurriendo manifestaciones violentas como la de ayer martes, ni más molestias a terceros, ni dejar a niños sin clases. Pero fíjate que todo esto que acabo de leer de manera sintetizada ya lo habíamos repetido en este mismo noticiario en aquellas situaciones álgidas del paro magisterial del año pasado, pero pareciera que eso no les interesa mucho. A mí me parece que lo que más les ha dolido es que el Estado haya retomado la rectoría de la educación, un escenario donde ellos se movían fácilmente, hacían lo que querían y hoy ya no van a poder. Creo que ese es el punto básico que no les ha gustado. Sí, Alejandro, y agregar muy rápido ya para concluir este tema, me llama mucho la atención que algunas de las acciones que los maestros tomaron en el pasado, cuando apenas se estaba aprobando la ley federal y en cuyo caso podríamos estar o no estar de acuerdo en las manifestaciones, existía la motivación para decir que se manifestaran. Porque no habían sido aprobadas. Así es, en este momento ya no, porque solo es armonización. Pero volviendo al punto, entre las acciones que ellos tomaron fue tomar el control de las casetas, que esto llevaba quedarse con los recursos que cobraban ahí a quienes hacían uso de las autopistas, y las plazas comerciales de Tuxtla, lo recordarás, ayer por la tarde y la noche, tanto la caseta como las plazas de Tuxtla Gutiérrez estuvieron resguardadas por elementos de seguridad de distintas corporaciones. Entonces, si fueron anarquistas los que llegaron al Congreso, ¿por qué se anticiparon a proteger algunas zonas en donde habían los maestros actuados? Si ellos no fueron quienes habían causado los destrozos en el centro de la ciudad, en el Congreso del Estado. A mí me queda esa duda muy grande. Me pregunto, ¿fueron o no fueron? Para mí que sí lo fueron. Sí, así es, yo también. Luis Carlos Silva está en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Alejandro, gracias, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a los amigos de la auditoría. De regreso de su gira por Sudamérica, hoy el presidente Enrique Peña recibió en Los Pinos el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio y reconoce que la disminución de quejas contra la Administración Pública Federal es una de las acciones que deben de implementarse de inmediato, y dijo que no hay que ponerse
en el aspecto del triunfalismo, pero que sí hay que trabajar fuertemente porque aún existen muchas violaciones de los derechos humanos de todos los mexicanos. Así lo dijo. De los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que como partes del Estado y responsables de dar seguridad a la población, realmente logremos mayores resultados y eficacia en nuestro actuar. Un actuar que en ocasiones, Alejandro Auditorio, se ve ensombrecido por las quejas que da el organismo que preside el doctor Raúl Plasencia, y es que estas dependencias, la mayoría en ocasiones, mejor dicho, señala que existe una violación flagrante de los derechos humanos. Estamos hablando de la Dirección General de Reclusorios, la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, así como la Policía Federal, otras instituciones que desafortunadamente reciben cada año las 45,000 quejas y recomendaciones que da este organismo son la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, así como el Instituto Nacional de Migración. Finalmente dijo que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Marina forman otra parte de esta lista negra que debe de erradicarse minuto a minuto y semana a semana. Dijo que se puede trabajar muy fuerte si se toma en cuenta que en México los derechos humanos son una prerrogativa y son un derecho que se puede alcanzar todos los días, pero que también es irrenunciable porque así lo marca nuestra Carta Magna. El presidente finalmente sostuvo, Alejandro, que México es un país de instituciones, es un país de leyes y que estas no deben ser transgredidas por ningún motivo y en ninguna circunstancia. Estimadísimo Alejandro, el reporte desde Los Pinos para ti, los gentiles amigos que nos escuchan. Muchas gracias, Luis Carlos Silva, desde la Ciudad de México. Y bien, estamos ya en la recta final de Misión 94. Le comento que para mejorar la vida laboral y familiar de las mujeres, así como a proteger y garantizar sus derechos humanos, en el Senado de la República fueron aprobadas reformas al Código Penal Federal que sancionan el hostigamiento y acoso sexual y laboral, informó el senador Roberto Albores Gleason. Albores Gleason precisó que para lograr erradicar la violencia de género que se ejerce en el ámbito laboral y docente, se impusieron multas e inhabilitaciones a servidores públicos que sean agresores hasta por 40 días de salario mínimo. El senador chiapaneco indicó además que en el caso de que el acosador sea un superior y utilice los medios y circunstancias que le son conferidos por el cargo, se le destituirá de su empleo o comisión. Roberto Albores consideró urgente contar con un régimen jurídico que proteja la dignidad de la persona y los derechos humanos de todo individuo, al tiempo de que se prevenga y combata eficazmente el daño profesional o sufrimiento psicológico y físico del que son presas mujeres e incluso menores de edad. Así, Alejandro, pues en otra información deportiva, hoy destaca una declaración del exfutbolista brasileño y quien es diputado federal allá en Brasil, Romário de Souza Faria, quien acusó al presidente de la FIFA, Josep Blatter, y al secretario general de la Organización Rectora del Fútbol Mundial, Jerome Valk, esto en sus críticas por que dice que su país, Brasil, ha invertido una gran cantidad de recursos económicos y acusa a estas dos personalidades del fútbol mundial de querer hacer negocios y quedarse con muchas de las ganancias que deberían de beneficiar a su país. Este exfutbolista, ahora diputado, ha sido pues uno de los principales críticos de su país por este tipo de acciones que se llevan a cabo en los torneos internacionales que se realizan cada 4 años en algún país del mundo. Como sabrás, Alejandro, pues Romário de Souza es una gran figura allá en Brasil, es goleador de su selección y pues triunfó en Europa en clubes como el Barcelona, en la Liga de España. También comentarte en este mismo sentido que en la liga denominada Champions League, allá en Europa, el Barcelona se mantiene 1-0 sobre el Manchester City, a quien en el marcador global tiene 3-0, y el Paris Saint-Germain, que bueno, ya se juega poco porque habría ganado en la ida por un amplio marcador, se mantiene ganando 2-1 al Leverkusen en un global de 6-1,
Esto en la Liga de Campeones de Europa, Alejandro. Sí, volviendo a Chiapas, el gobernador Manuel Velasco lleva a cabo una política social donde las mujeres tienen un papel central como articuladoras de la familia y de las comunidades, dirigiendo diversos programas y recursos para reducir carencias en este sector, tales como alimentarlas, de salud, de educación, de vivienda y de seguridad social, así como para combatir la violencia y la discriminación, afirmó el diputado Emilio Salazar Farías. Emilio Salazar aseveró que la desigualdad es un tema claro a abatir en México y en ese objetivo el gobierno del estado trabaja con éxito desde la perspectiva de género y la transversalidad, impulsando el equilibrio entre la población femenina y la masculina. La igualdad de oportunidades permite lograr un mejor desarrollo social y económico, no haciendo diferencias a ningún nivel, dijo Emilio Salazar Farías. Y bueno, pues ya para terminar, fíjate, Ángel, que Malasia Airlines 370 dice: un ejército de voluntarios busca el avión en imágenes por satélite. Miles de ojos escudriñan las imágenes obtenidas por satélite del área entre el Golfo de Tailandia y el sur del Mar de China. Buscan una pista que pueda ayudar a encontrar el avión de Malasia Airlines que desapareció hace 5 días con 239 personas a bordo, y tú puedes ser parte de ello, están diciendo en las redes. La empresa Digital Globe, una de las más importantes y avanzadas del mundo en fotografía y cartografía por satélite, ha colgado sus imágenes en Tomod, una web de crowdsourcing, que quiere decir colaboración abierta a un grupo de personas, para que cualquier ciudadano pueda ayudar a rastrear las fotos de la zona en la búsqueda de ese avión. Alejandro, antes de esta nota mencionabas una declaración de Emilio Salazar. Hay que aprovechar estos micrófonos para agradecerle la invitación. El fin de semana estuvimos por ahí en la celebración de su cumpleaños, un evento multitudinario que realizó ahí en el centro de convenciones, donde pues estuvieron muchas personalidades de la política, mucha gente de la ciudadanía que lo sigue y que está con él en su proyecto, y que hizo hoy una declaración bastante controversial a estas alturas. Solamente dijo, sí quiero. Sí, pues ¿no? Estuvieron ahí algunas personalidades de la política de alto nivel. Estuvo el secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tuxtla Samuel Córdoba Toledo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, también diputado Fernando Castellanos Calimayor. Esto ocurrió el fin de semana pasado, como tú lo dices. Terminamos. Muchas gracias, Ángel Silva, por haber estado esta tarde. Gracias a quienes nos escucharon, gracias a Jesús Baltasar, quien estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. Gracias.